En México existe una carretera donde el miedo no nace de una leyenda, nace del camino mismo, se llama La Rumorosa. Y durante años, conductores han hablado de voces, figuras extrañas y presencias que aparecen en la noche. Lo aterrador es que este lugar es real. La Rumorosa está en Baja California, entre Tecate y Mexicali. Y aunque hoy muchos la conocen por sus historias de apariciones y voces en la noche, la verdad es que su fama empezó mucho antes de las leyendas, porque este lugar, por sí solo, ya impone. Basta mirar el paisaje para entenderlo. Montañas de piedra, formaciones rocosas gigantes, curvas cerradas, barrancos, viento constante y una carretera que parece atravesar un territorio donde todo se siente seco, áspero y antiguo. No es difícil imaginar por qué tantas personas, al pasar por aquí de noche, sienten que entran en un sitio distinto. Un sitio donde el ruido del mundo queda atrás, un sitio donde solo quedan el motor, la oscuridad y ese sonido extraño que se mete entre las rocas. De hecho, el propio nombre de La Rumorosa está ligado a eso, al sonido del viento. Durante años, viajeros y habitantes describieron el ruido del aire golpeando la sierra como un murmullo constante, como un rumor que parecía salir de la piedra misma. No un ruido cualquiera, sino algo difícil de explicar con palabras. Un sonido que no solo se escucha, se siente. Y quizá ahí empieza todo. Porque hay lugares donde la sugestión nace de una historia, pero en La Rumorosa la sugestión nace del entorno. Aquí el paisaje ya parece preparado para una historia de terror. No hace falta inventar una casa abandonada en medio del camino. No hace falta hablar todavía de fantasmas ni de sombras. La sensación de inquietud aparece sola. A plena luz del día, la carretera ya parece hostil. Y cuando cae la tarde, cambia por completo. Las piedras se oscurecen. Las curvas parecen más cerradas. El viento se vuelve más frío. Y el camino empieza a sentirse más solitario de lo que realmente está. Por eso, durante décadas, La Rumorosa fue ganando una reputación especial entre los conductores. No solo por ser peligrosa, no solo por su clima duro, no solo por su terreno complicado, sino porque mucha gente decía sentir algo raro al atravesarla, como si el lugar tuviera presencia. Y eso es importante entenderlo desde el principio. La Rumorosa no es un escenario inventado por Internet, no es una creepypasta moderna, no es una historia armada solo para asustar. Es un lugar real, con una carretera real, con un clima real, con riesgos reales. Y tal vez por eso mismo sus leyendas pesan más. Porque cuando un sitio existe de verdad, cuando puedes ubicarlo en el mapa, conducir por él y ver con tus propios ojos esas montañas inmensas, las historias dejan de sentirse como fantasía lejana. Empiezan a sentirse posibles. Además, esta región no solo está marcada por la carretera. Muy cerca se encuentra el Vallecito, una zona arqueológica con pinturas rupestres y refugios de piedra vinculados a antiguos habitantes de la región. Eso significa que este territorio ha sido observado, recorrido y habitado desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de los carros, mucho antes del asfalto, mucho antes de los relatos de traileros y viajeros nocturnos. Eso también le da otra capa al lugar, porque cuando un paisaje parece detenido fuera del tiempo, la imaginación trabaja sola. Y en sitios así, cualquier ruido extraño, cualquier figura mal vista a la distancia, cualquier sombra deformada por las rocas o la niebla, puede quedarse grabada en la memoria con una fuerza distinta. La Rumorosa tiene ese efecto. No es solo lo que ves, es cómo te hace sentir. Algunos describen la zona como majestuosa, otros como imponente, y otros directamente como perturbadora, sobre todo de noche, porque hay carreteras que uno recorre y olvida, y hay carreteras que se quedan adentro. La Rumorosa
pertenece a esa segunda clase. Quienes la cruzan por primera vez muchas veces recuerdan la sensación antes que los detalles. No recuerdan exactamente cuántas curvas había. No recuerdan con precisión qué kilómetro les pareció más oscuro. No recuerdan qué roca tenía qué forma. Recuerdan la atmósfera. Recuerdan esa impresión difícil de explicar, de que el lugar tiene algo que no se parece a otras carreteras, algo que no se siente normal. Y ese detalle importa mucho, porque casi todas las historias sobrenaturales que surgieron después parecen apoyarse en esa misma base. La sensación de que la Rumorosa ya era inquietante, incluso antes de escuchar una sola leyenda. Eso es lo que la hace diferente. En otros lugares, primero nace el mito y luego la gente visita el sitio buscando sentir miedo. Aquí ocurre al revés. Primero sientes el peso del lugar. Después entiendes por qué empezaron las historias. Y mientras más cae la noche, más fácil es comprenderlo. Porque cuando la carretera se vacía, cuando el paisaje se vuelve casi negro, cuando el viento empieza a colarse entre las piedras como si arrastrara un murmullo lejano, la Rumorosa deja de parecer una simple ruta entre Tecate y Mexicali. Empieza a parecer otra cosa, algo más antiguo, más frío, más difícil de leer. Un lugar donde la realidad sigue estando ahí, pero donde basta muy poco para que la mente empiece a dudar de lo que ve. Y esa duda, en una carretera así, puede ser más poderosa que cualquier fantasma, porque antes de las apariciones, antes de las voces, antes de las historias de sombras al borde del camino, la Rumorosa ya había aprendido a asustar por sí sola. Pero antes de hablar de fantasmas, de voces en la noche o de figuras que aparecen al borde del camino, hay algo que entender. La Rumorosa no necesita inventar el miedo, porque el miedo aquí ya existe. Y existe por una razón muy simple. Esta carretera puede ser brutal. Sus curvas no son un detalle menor, son parte de su identidad, parte de su fama, parte de lo que la convirtió, con el paso de los años, en uno de los trayectos más temidos del norte de México. La Rumorosa no es esa clase de camino recto y predecible en el que el conductor puede relajarse durante kilómetros. Aquí pasa exactamente lo contrario. El cuerpo no se relaja, los ojos no descansan, las manos no sueltan el volante, porque la carretera obliga a estar alerta todo el tiempo. Una curva, otra más, luego otra, y al fondo solo más roca, más pendiente, más vacío. De día eso ya impone respeto, pero de noche la sensación cambia por completo. La oscuridad borra la profundidad del paisaje. Las montañas dejan de verse como montañas y empiezan a sentirse como sombras gigantes inmóviles. Las rocas pierden forma, la distancia engaña, y el camino parece mucho más angosto de lo que realmente es. Eso, por sí solo, ya afecta la mente de cualquier conductor, pero la Rumorosa no solo es difícil por su forma, también lo es por su clima. Hay temporadas en las que la temperatura cae de golpe. El viento se vuelve más agresivo, y en ciertos momentos del año, incluso la nieve y el hielo pueden cubrir partes del trayecto. Eso ha provocado alertas, cierres y recomendaciones oficiales para reducir la movilidad o manejar con extrema precaución. Y ese detalle importa mucho. Porque cuando un lugar combina curvas peligrosas, altura, roca, viento, frío, visibilidad variable y largos momentos de soledad, el resultado no es solo una carretera difícil, es un escenario perfecto para el miedo. No hace falta creer en lo paranormal para entenderlo. Basta ponerse en el lugar de alguien que va manejando solo, de noche, después de varias horas en ruta. El parabrisas enmarca solo un fragmento del mundo. Todo lo demás es negro. El viento golpea la carrocería. Las luces del coche apenas alcanzan a revelar unos metros por delante.
Y cada curva obliga a imaginar lo que hay del otro lado antes de verlo realmente. En una carretera así, la mente empieza a trabajar de otra forma. Se vuelve más sensible, más desconfiada, más propensa a interpretar cualquier estímulo extraño como una amenaza. Una piedra con silueta humana puede parecer una persona inmóvil. Un reflejo puede parecer un rostro. Una sombra mal cortada por las luces puede parecer que algo se mueve. Un sonido del viento puede sentirse como un susurro. Y si a eso se le suma el cansancio, el aislamiento y la tensión acumulada del trayecto, la experiencia cambia todavía más. Muchos caminos peligrosos generan respeto. La rumorosa genera algo más. Genera una mezcla difícil de separar entre peligro real e inquietud psicológica. Por eso su reputación no nació únicamente del folclore. Nació también del cuerpo, de la experiencia física de cruzarla, de la manera en que obliga al conductor a mantenerse en estado de vigilancia constante, de la forma en que la propia carretera parece empujar a la mente hacia un terreno más frágil. Y ahí es donde empieza a volverse distinta de otras rutas, porque el miedo en la rumorosa no se siente como una idea abstracta, se siente como una presencia progresiva. Primero viene la tensión, luego el silencio, luego esa impresión de que el camino está demasiado vacío, demasiado quieto, demasiado atento a ti. Y aunque eso suene extraño, muchos conductores describen algo parecido. La sensación de que, en ciertos tramos, la carretera se vuelve personal, como si dejara de ser un lugar de paso y empezara a comportarse como un territorio que te observa. No porque haya algo visible, no porque alguien pueda demostrar que existe una presencia, sino porque el entorno entero empuja la experiencia hacia esa sensación. En otros lugares, el miedo aparece después de escuchar la historia. Aquí, muchas veces, el miedo aparece antes. Primero recorres la rumorosa. Primero sientes la presión de sus curvas. Primero entiendes lo vulnerable que te vuelves ahí, en medio de la roca y del viento. Y solo después escuchas las leyendas. Y cuando finalmente las escuchas, ya estás listo para creerlas, porque ya sentiste lo esencial, que este no es un trayecto cualquiera. De hecho, esa es una de las razones por las que tantas historias sobreviven en este lugar, porque no contradicen la experiencia del camino, la amplifican. Cuando alguien dice que vio una figura al borde de la carretera, la historia no cae en terreno vacío. Cae sobre un paisaje que ya parecía preparado para eso. Cuando alguien cuenta que escuchó una voz en medio del viento, la idea no suena absurda, suena posible, al menos por un segundo. Y cuando un conductor asegura que sintió que no iba solo, incluso sin ver a nadie, esa frase encuentra eco inmediato en cualquiera que haya cruzado la rumorosa durante la noche. Ese es el verdadero poder del lugar, no solo su peligrosidad, no solo su fama, no solo sus accidentes o su clima extremo, sino la manera en que todo eso se mezcla para crear una atmósfera donde lo sobrenatural no entra como una locura total, sino como una posibilidad inquietante, una posibilidad nacida del cansancio, del entorno, del viento, de la soledad, de la oscuridad, y de esa vieja intuición humana que aparece cuando sentimos que un sitio guarda algo que no entendemos del todo. La rumorosa es, en ese sentido, más que una carretera difícil. Es una frontera, una línea delgada entre lo real y lo imaginado, entre el riesgo concreto y el terror sugerido, entre lo que de verdad está ahí y lo que la mente empieza a construir cuando el camino se alarga demasiado y la noche parece no terminar nunca. Y quizá por eso sus leyendas no se apagan. Porque aquí, incluso antes de que aparezca el primer fantasma, el lugar ya te ha convencido de una cosa. Y entonces empiezan las historias.
no las historias oficiales, no las que aparecen en mapas, folletos o reportes de carretera, sino las otras, las que se cuentan en voz baja, las que cambian un poco cada vez que alguien las repite, las que casi nunca vienen acompañadas de pruebas. Pero aún así sobreviven durante años, porque si algo distingue a la Rumorosa de otras carreteras peligrosas, no es solo su paisaje ni su clima, es la cantidad de personas que aseguran haber sentido, visto o escuchado algo extraño mientras la cruzaban de noche. Algunas de esas historias son breves, tan breves que duran apenas unos segundos. Un conductor que jura haber visto una silueta inmóvil junto al camino, una figura demasiado alta, demasiado quieta, demasiado humana para ser una roca, pero demasiado extraña para ser una persona. Cuando el vehículo se acerca, la figura parece seguir ahí, pero justo en el instante en que las luces deberían mostrarla con claridad, ya no hay nada, ni persona, ni animal, ni explicación fácil, solo piedra, oscuridad y esa sensación insoportable de haber visto algo que no debías ver. Otras historias hablan de apariciones más concretas. La más conocida, o al menos una de las más repetidas, es la de una presencia en la carretera que se presenta como alguien que necesita ayuda. A veces se habla de una mujer, a veces de un hombre, a veces de una figura solitaria que aparece al borde del camino como si esperara ser recogida. No siempre pide aventón. En algunas versiones solo mira, en otras hace señas, y en otras más aparece de forma tan repentina que el conductor apenas tiene tiempo de reaccionar. Lo inquietante no es solo verla, lo inquietante viene después, porque muchos relatos coinciden en algo. La sensación de que, después de pasar junto a esa figura, algo cambia dentro del coche. El aire se vuelve más pesado, el cuerpo se pone en alerta, el retrovisor empieza a dar miedo, y por primera vez, la idea de mirar hacia el asiento trasero se vuelve insoportable, como si el verdadero terror no estuviera afuera, sino adentro. También están las historias de voces, y aquí la Rumorosa tiene una ventaja terrible sobre cualquier otra leyenda. El lugar ya suena extraño por sí solo. El viento que atraviesa las rocas, que golpea la sierra y se mete entre las curvas, produce un rumor constante, irregular, casi orgánico. No suena limpio, no suena vacío, no suena como un simple silbido, suena como algo que intenta tomar forma. Por eso, para muchas personas, el paso entre un fenómeno natural y una experiencia sobrenatural es demasiado corto. Lo que para unos es solo aire atravesando piedra, para otros son murmullos, lamentos, llamados, palabras incompletas. Hay quienes afirman haber escuchado su nombre. Otros dicen haber oído una voz lejana en mitad del trayecto, aun cuando viajaban completamente solos y con la radio apagada. Algunos describen el sonido como una especie de susurro pegado al oído. Otros, como si alguien hablara desde afuera del coche, caminando a la misma velocidad que ellos. Y cuando eso se cuenta después, cuando alguien intenta explicarlo con calma, el relato casi siempre termina igual. Y en la Rumorosa abundan también esos relatos, los que no describen una aparición clara, sino una presencia. Conductores que dicen haber sentido que no iban solos. Personas que afirman haber experimentado un cambio brusco en el ambiente sin razón aparente. Viajeros que hablan de un silencio raro dentro del coche, como si el sonido del motor hubiera quedado lejos de pronto. Gente que, sin ver nada concreto, llegó al final del trayecto con la certeza íntima de que algo los había acompañado durante varios kilómetros. Eso vuelve más fuerte la leyenda, porque lo invisible siempre deja más espacio al miedo que lo visible. Si alguien dice haber visto un fantasma, puedes discutirlo, puedes dudar, puedes pensar que confundió una sombra con otra cosa. Pero cuando alguien dice, no vi nada,
y eso fue lo peor, la historia entra en otro terreno, uno más psicológico, más difícil de rebatir y para muchos más aterrador. Con el tiempo, estas historias empezaron a repetirse entre traileros, conductores frecuentes, viajeros de madrugada y habitantes de la región. No siempre con los mismos detalles, no siempre con la misma figura, no siempre con el mismo desenlace, pero casi siempre con la misma estructura. Ahí es donde nace el poder real de una leyenda, no en su exactitud, sino en su capacidad de adaptarse sin desaparecer. Eso pasó con La Rumorosa. Cada relato fue dejando algo, una imagen, una advertencia, una frase, una sensación. Y poco a poco, la carretera dejó de ser solo un camino difícil para convertirse en un lugar donde, según muchos, pasan cosas. Cosas que tal vez tienen una explicación, cosas que quizás nacen del cansancio, del miedo, de la sugestión o del paisaje, pero que, una vez escuchadas, cambian la forma en que la gente atraviesa ese tramo, porque después de oír suficientes relatos, ya no manejas igual. Cada curva parece esconder algo, cada roca parece una silueta esperando. Cada sonido del viento parece estar a medio camino entre lo natural y lo imposible. Y así, sin necesidad de una sola prueba definitiva, La Rumorosa fue acumulando una reputación que ninguna señal de tránsito puede borrar. La de una carretera donde el miedo no depende solo del riesgo, sino de la posibilidad de encontrarte con algo que no estaba en el camino y que aún así estaba esperándote. Tal vez por eso tantas historias sobreviven, porque no prometen una gran aparición cinematográfica. No hablan siempre de monstruos, ni de escenas imposibles. Hablan de algo mucho más cercano, de una figura mal vista, de una voz apenas escuchada, de una presencia que no puede demostrarse, de un instante de duda en mitad de la noche, y cualquiera que haya manejado solo por una carretera vacía sabe que, a veces, un solo instante así basta para quedarse contigo durante años. Eso es lo que hicieron los rumores en La Rumorosa. No convertirla en un cuento, sino volverla a un lugar donde incluso lo improbable parece tener espacio. Un lugar donde cada conductor lleva consigo no solo el peso del camino, sino también la sospecha de que, en algún punto del trayecto, algo podría aparecer. Y cuando una carretera logra eso, deja de ser únicamente peligrosa, empieza a sentirse embrujada. Pero las historias de La Rumorosa no terminan en fantasmas, voces o apariciones al borde del camino. Con el paso del tiempo, el lugar empezó a atraer otro tipo de relatos, más extraños, más ambiguos, más difíciles de encajar incluso dentro de las leyendas de carretera. Porque además de su fama de sitio embrujado, La Rumorosa también fue ganando reputación como una zona de avistamientos extraños en el cielo, luces inmóviles, destellos repentinos, objetos que cambian de dirección, brillos que aparecen sobre la sierra y se desvanecen antes de que alguien pueda entender qué está viendo. Para algunos no son más que confusiones provocadas por la distancia, la oscuridad y la geografía del lugar. Para otros son señales de algo más, y esa duda ha sido suficiente para que La Rumorosa empiece a ocupar un lugar especial dentro del imaginario del misterio en México. Porque aquí no solo se habla de lo que camina junto a la carretera, también se habla de lo que observa desde arriba. Eso cambia por completo el tipo de miedo que provoca el lugar. Las leyendas de fantasmas pertenecen al terreno de lo cercano, algo que aparece en la curva, algo que se asoma junto al camino, algo que parece estar esperando. Pero las historias de luces extrañas mueven el temor hacia otra dimensión, una más amplia, más silenciosa, más difícil de nombrar,
De pronto, el paisaje de roca, viento y vacío deja de sentirse solo como un escenario de apariciones y empieza a aparecer un punto de contacto con algo desconocido. Tal vez por eso tanta gente queda atrapada por este lugar, porque la Rumorosa no ofrece un solo misterio, ofrece varios al mismo tiempo. Es una carretera temida, un paisaje que inquieta, un sitio de rumores persistentes, y además un territorio donde algunos juran haber visto cosas que no corresponden ni a una leyenda de fantasmas, ni a una explicación sencilla. Ahí nace su fuerza moderna, no solo en las historias antiguas que pasan de boca en boca, sino en su capacidad de seguir generando nuevas interpretaciones. Cada visitante proyecta algo distinto sobre la Rumorosa. Unos ven solo una carretera dura y peligrosa. Otros ven un lugar cargado de energía extraña. Otros directamente sienten que la zona guarda secretos que no terminan de revelarse nunca. Y quizá ese sea el verdadero corazón del misterio, que la Rumorosa nunca se deja cerrar por completo, nunca se deja explicar del todo. Siempre deja una puerta abierta, la de la duda de si ese murmullo era solo viento, la duda de si aquella silueta era solo una roca, la duda de si esa luz en la sierra tenía una causa normal, o si fue otra cosa. Y cuando un lugar logra sembrar esa duda en tantas personas distintas, durante tantos años, deja de ser solo un punto en el mapa. Se convierte en un territorio mental, en un nombre que arrastra historias, en un sitio donde la realidad parece suficientemente sólida como para convencerte, y lo bastante extraña como para hacerte desconfiar de ella. Eso es lo que la Rumorosa terminó siendo. No solo una carretera, sino un lugar donde la noche, el viento y el silencio parecen trabajar juntos para recordarle al viajero que hay paisajes que no solo se cruzan, también se padecen. Entonces, ¿qué es realmente la Rumorosa? ¿Una carretera peligrosa? Sí. ¿Un lugar donde el viento, la oscuridad y el cansancio pueden jugar con la mente? También. Pero para muchas personas eso no alcanza para explicarlo todo, porque hay sitios que parecen diseñados para incomodar. Lugares donde la naturaleza, el silencio y la soledad producen una sensación tan extraña que terminan alterando la forma en que miramos, escuchamos y recordamos. La Rumorosa es uno de esos lugares. Tal vez por eso sus historias siguen vivas, porque no dependen de una sola aparición, no dependen de una prueba definitiva, no dependen siquiera de que todos crean en ellas. Sobreviven porque el lugar les da fuerza, porque quien atraviesa esa carretera de noche entiende algo de inmediato. Ahí, cualquier ruido parece distinto. Cualquier sombra parece más humana. Cualquier silencio parece esconder algo. Y cuando una carretera logra sembrar esa sensación, el miedo ya no necesita mostrarse de frente. Le basta con insinuarse. Quizá nunca sepamos cuántos relatos nacieron del cansancio, cuántos fueron exagerados con el tiempo, cuántos surgieron de una mala interpretación en mitad de la noche. Pero esa no es, en realidad, la pregunta más inquietante. La pregunta más inquietante es otra. ¿Por qué tantas personas, sin conocerse entre sí, describen la misma clase de experiencia? La misma incomodidad, la misma sensación de presencia, la misma idea de que en ciertos tramos la carretera deja de sentirse vacía. Tal vez no haya nada en la Rumorosa. Tal vez solo haya piedra, viento y sugestión. O tal vez eso sea justamente lo más perturbador, que un lugar real, visible, atravesado por miles de personas, pueda generar una sensación tan intensa que termine pareciendo embrujado sin necesidad de demostrarlo jamás. Y quizá ahí está su verdadero poder. No en probar que algo sobrenatural habita la carretera, sino en hacer que, por unos minutos, incluso el más escéptico dude,
Jude de lo que vio, de lo que oyó, de lo que creyó sentir mientras avanzaba entre curvas, roca y oscuridad, porque hay lugares donde el terror entra con un grito, y hay otros, como la Rumorosa, donde entra despacio, en forma de murmullo, de duda, de una presencia que nunca termina de mostrarse, pero que tampoco se va del todo, y cuando sales de esa carretera, cuando por fin las curvas quedan atrás y las luces de la ciudad vuelven a aparecer, uno pensaría que todo termina ahí. Pero no siempre es así, porque a veces el verdadero miedo de la Rumorosa no se queda en el camino, se va contigo, se queda en la memoria, en esa última curva que no recuerdas bien, en esa sombra que quizá no estaba ahí, en ese sonido que todavía no sabes si era solo viento, y tal vez por eso, después de tantos años, la Rumorosa sigue provocando lo mismo en quienes la escuchan nombrar, no solo respeto, no solo tensión, sino esa rara sensación de que en algún rincón de México todavía existe una carretera donde la noche parece más profunda y donde el silencio nunca viene completamente solo.